Y sigue Dos Bocas, sí, porque hay muchas recomendaciones de que frenen la construcción de ¿Pero de recomendaciones de quién? Pues de especialistas que se están destinando yo no he recursos. visto especialistas, refineros especialistas que hayan hecho eso. Yo he estado con refineros especialistas de México y del extranjero y ninguno ha recomendado. Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos debe de tranquilizar, y es que hace unos días vimos cómo caía el precio del petróleo a sus mínimos históricos, generando muchísimo pánico a nivel internacional, excepto en el presidente. Y es que México ya tiene la fórmula para salir adelante de esta crisis. ¿De qué se trata y qué dijo el presidente? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más personas estén informadas. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que hace unos días vimos cómo caía el precio del petróleo en sus niveles históricos y generó muchísimo pánico, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y aquí tenemos la nota del por qué cayó a estos niveles el precio del crudo, por qué el petróleo tocó su piso histórico y por qué significó que cotizó por debajo del cero. El precio internacional del petróleo no solo cayó un 66% en el primer trimestre del año, en abril siguió en baja y el barril de crudo estadounidense WTI llegó a cotizar este lunes por debajo del cero, una situación sin precedentes. ¿Qué es lo que está afectando esta caída? Pues aquí tenemos la información. Esto se debe a que la capacidad de almacenamiento del petróleo está muy cerca de sus límites y podría ser sobrepasada en poco tiempo, de persistir la actual situación en la que se conjugan varios factores, entre ellos la crisis mundial por esta enfermedad que estamos viviendo, el fin de un acuerdo de 3 años sobre las cuotas de producción que habían acordado hasta el 31 de mayo los países productores del petróleo, miembros y no miembros de la OPEP. También la tendencia de los países productores, en particular de Arabia Saudita, a compensar la caída de los precios con el aumento de la producción y la explotación, lo que a su vez tiende a agudizar más este problema. Y es que vimos que había un conflicto entre Rusia y Arabia Saudita por vender el petróleo a diferentes países del continente asiático. Pero algo que también afectó muchísimo el precio fueron los contratos a futuros. ¿Qué son estos contratos a futuro? Pues aquí lo tenemos. Son un contrato que se firma entre dos partes, por el cual una parte se compromete a comprar algo en una fecha determinada a un precio determinado y la otra a venderlo. Los futuros son útiles, por ejemplo, para que un productor de una materia prima, en este caso el petróleo, se asegure que el precio al que venderá sus existencias en una fecha futura cubrirá todas las espaldas de los cambios del precio que se puedan producir en el periodo. Entonces es como un tipo seguro para el vendedor. Esto se conoce como operaciones de cobertura. Las dos partes deben poner una garantía y se establecen unas condiciones. El día X esta persona pagará X cantidad a la otra persona por la cantidad de la materia. Cuando llegue el día, el contrato se ejecuta y las dos partes deben cumplir con lo acordado, o quien no lo haga tendrá que entregar la garantía. Los contratos de futuro hoy en día se usan como instrumentos financieros que cotizan y pueden llegar a precios negativos, como sucedió con el precio del petróleo. Ante esta caída de los precios, en México ya tiene un plan para fortalecer a Pemex y salir adelante de esta crisis. Recordemos que los precios futuro se pactan por mes, entonces por eso vimos ya la recuperación del precio del crudo en nuestro país, de pasar de menos $0.45 a ya cotizarse en $7, un crecimiento que es muy grande y se espera
que aumente el precio, pero a final del mes de mayo vuelva a caer. Pero como lo comentábamos, pues ya México tiene un plan y aquí lo tenemos. Hacienda le da a Pemex 65,000 millones de pesos para salvar finanzas por la caída del petróleo. La Secretaría de Hacienda otorgará un estímulo fiscal por 65,000 millones de pesos a Pemex para compensar el debilitamiento en sus finanzas ocasionado por la fuerte caída de los precios del petróleo desde diciembre del año pasado a la fecha y el impacto negativo de esta enfermedad en las condiciones económicas y de negocios de las empresas productivas del estado. Esto fue lo que comentó la Secretaría de Hacienda, pero aquí tenemos una columna de mi compañero Nacho Rodríguez que también es muy esclarecedora para entender todo lo que está sucediendo con el tema del petróleo. Pemex está brindado. En medio del colapso del mercado petrolero mundial, en México hay bastante tranquilidad del futuro de Pemex. Ello es así porque a pesar de que la petrolera mexicana es la más endeudada del mundo, el nuevo enfoque que imprimió la 4T privilegiando campos en tierra o aguas someras y abandonando proyectos de aguas profundas y fracking es un salvavidas en medio de la tormenta económica. Con precios del barril de crudo que van a estar entre 10 a 20 dólares por barril durante este año, Pemex sigue siendo rentable porque su costo de extracción es de 6 dólares. En cambio, los países que apostaron por otras formas de sacar el crudo se encuentran en gravísimas crisis porque cuesta 50 dólares atraer cada barril de crudo. Más aún, Hacienda y Pemex contrataron 2 coberturas petroleras que garantizan los ingresos petroleros todo el 2020. Estos seguros, que costaron alrededor de $1,000 millones, van a pagar como 7,000 millones a fin de año, con lo cual se van a equilibrar las finanzas de la paraestatal. Así que Pemex, contrario a que otras calificadoras quieren dar a entender, es una empresa sólida, y así lo dio a conocer el presidente, quien tiene la tranquilidad porque las cosas se están realizando de una manera que beneficien a nuestro país. Aquí este es el as que tiene Andrés Manuel López Obrador y por ello está tranquilo en esta situación mundial. Más deuda, ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800,000 barriles de petróleo, de 1,700,000 que producimos, casi la mitad. En mayo vamos a estar procesando 1,000,000 de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos, y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas, porque se cierra y lleva tiempo, por falta de presión de los pozos, volver a reactivarlos y sacar petróleo.
Esto fue lo que comentó el presidente y nos damos cuenta que México tiene dos ases bajo la manga, no solamente el tema de los seguros, sino que México puede cerrar la válvula de su producción, no como otros países. Y aquí tenemos las siguientes noticias. Ante la caída del crudo, Hacienda recibirá hasta 150,000 millones de pesos gracias a las coberturas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibiría unos 150,000 millones de pesos por los ingresos de las coberturas petroleras que se contrataron para el 2020, lo que implicaría un monto sin precedentes desde el inicio del programa en el 2001 para proteger las finanzas públicas ante una caída abrupta en los precios del petróleo, como está sucediendo en estos momentos. México tiene coberturas para el 80% de su producción de exportación, asegura Delgado. Pero además de esto, el presidente dio a conocer que ya Pemex está refinando prácticamente el 50% de su producción de gasolina, lo que representa un gran avance porque México tiene que ser autosuficiente en la producción del hidrocarburo, y esto pues demuestra que la estrategia que se está realizando por parte del presidente es la correcta. Por ello tiene que seguir también la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y esto obviamente tiene molesto a todas las personas de la oposición y sobre todo al Fondo Monetario Internacional, porque le gustaría que México se endeudara como en sexenios anteriores. Y para esto ya salió uno de los personajes más oscuros de la política mexicana. No solamente es Carlos Salinas de Gortari, sino también este expresidente que fue el creador del Fobaproa. Zedillo reaparece y quiere que México se endeude para pasar la epidemia. En una carta que lanzó junto con un grupo de expresidentes latinoamericanos, el hombre a cargo de orquestar el Fobaproa tiene un mensaje para el presidente López Obrador. En esto Zedillo reaparece, quiere que México se endeude para pasar la epidemia. Así lo informó en una carta conjunta ante el Fondo Monetario Internacional, solicitando que apoye al país y a otros territorios de Latinoamérica. La iniciativa fue del expresidente mexicano, quien salvará a los bancos durante su gobierno en los 90. El Fobaproa fue un rescate inédito a instituciones privadas en donde los mexicanos pagaron toda la deuda, que solamente benefició a pocos millonarios en el país. Con este antecedente, ahora Ernesto Zedillo suplica que se inyecte más deuda en México, después de que el obradorismo aseguró que no va a endeudar al país. Esto demuestra la gran desesperación en la que se encuentran estas personas que tanto daño le hicieron a nuestro país. Y si ellos están en contra de la política que se está aplicando actualmente en México, significa que las cosas se están haciendo bien, porque no están respondiendo a los intereses que en sexenios anteriores siempre estuvieron gobernando. Hoy vemos que las políticas que se están aplicando es para buscar el beneficio de las y los mexicanos, y esto nunca debe de cambiar. Y bueno, eso sería prácticamente toda mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like a la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.